a ver, si a mí me rechazan en algún lugar, yo los mando para el carajo y chao. Yo no voy a estar en un lugar donde a mí me estén rechazando, donde a mí me estén desplazando, donde me hagan a un lado, donde me hagan sentir que no soy importante. Yo me voy, o sea, ¿qué hago ahí? ¿Ya? Pero aquí es la historia de unas mujeres que, a pesar de que, como todas las mujeres, son aisladas, rechazadas, minimizadas en la Iglesia Católica, pues están ahí reclamando su lugar. Bienvenidos y bienvenidas a Somos Historias, el video podcast de Casa Macondo, en el que contamos lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Y hoy los invitados a esta sala de Casa Macondo son Flor Emil Ceceli, periodista, filósofa, profesora. Muchas gracias, Flor, por estar aquí. Muchísimas gracias, Pacho, por la invitación a este espacio. Yo más que contenta de estar conversando contigo y con Juan Pablo y por supuesto con Catalina. Gracias. Y tenemos a nuestro director Juan Pablo Barrientos, que fue el mejor periodista del mundo 2023 en la categoría Impacto. ¿Qué más, Pacho? Y no, eso suena tan hermoso. ¿Qué más? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien, vamos a hacer un programa como muy sueltico, nada de acartonamientos ni nada de eso, y sigo saludando a Catalina Trujillo Urrego, editora de Casa Macondo y cuidadora de estilo. Yo, Pacho, ¿qué más? ¿Cómo van todos? Y Juan, suena hermoso y es importante ese reconocimiento que te hizo Reporteros Sin Fronteras. Imagínate, en Bruselas. Y el orgullo para nosotros de tenerte como director de Casa Macondo con un reconocimiento de esa magnitud. No, muchas gracias. Y aquí recordando, eso fue el 28 de noviembre en Bruselas y recuerdo que en mi discurso pues hablé de esta masacre, de este genocidio en Gaza. Y cuando estaba hablando, pues hubo mucha gente que se levantó y se fue. Entre ellos dos amigos que había conocido la noche anterior, uno de ellos israelí, y se fue ofendidísimo, salió ofendidísimo del auditorio. Puede ser la amistad más fugaz que has tenido. Total. Y él y su novio, pues me recibieron a mí, a una amiga, a Margot, en su casa la noche anterior, pues tremenda comida, muy generosos. Y bueno, pues yo sí sabía que el tipo era de Israel, muy bacano. La guerra había, bueno, ya llevaba más de un mes, ya había muchos niños masacrados. Obvio tenía que hablar de eso. Este año, pues me imagino que ese premio se lo llevarán los periodistas que han cubierto este genocidio directamente en Gaza, pues más que merecido, es más que merecido. Y hablando de periodismo, perdóname, Pacho. No, tranquilo, vamos a hablar de esto no tiene forma. No, esta semana hubo una muy buena noticia para el periodismo del mundo, y es que Julian Assange por fin está en libertad. El creador de Wikileaks, el que liberó y reveló esos secretos que dejaron muy mal parados al gobierno de Estados Unidos, los cables del Departamento de Estado con todos los países del mundo, donde se demostró pues que la política exterior tanto de Estados Unidos como de muchos países, incluyendo de Colombia, es absolutamente criminal. O sea, son mafiosos en el poder que se mueven de acuerdo a sus intereses económicos, de acuerdo a sus intereses políticos. Y Julian Assange, pues el pecado que cometió fue filtrarle al mundo esos documentos que demostraba pues cómo también Estados Unidos asesinaba civiles en estas guerras, en estos países en los que ha invadido, cómo fueron apoyados por Inglaterra, por Francia, por todas estas grandes potencias, ¿no? Pues por fin, después de declararse culpable de un cargo en los Estados Unidos, ya quedó en libertad. Pero yo creo que es el símbolo de la libertad de expresión, de la libertad de información, de la libertad que tenemos los periodistas a acceder a esos documentos que los poderosos no quieren pues que nosotros revelemos. Entonces, enhorabuena por Julian Assange y por el periodismo del mundo. Hay todavía muchos periodistas encarcelados. Esta semana también asesinaron a un periodista en norte de Santander. Cuando hablo de periodistas encarcelados, hablo de José Rubén Zamora,
Juan, en Guatemala. eso te iba a preguntar que tú recibiste el premio de mejor periodista del mundo en la categoría Impacto, pero al mismo tiempo este señor Zamora recibió el premio en otra categoría y lo fue a recibir su hijo, ¿no es cierto? Sí, José Zamora. José Ujú. Zamora. Sí, él lo ganó en la categoría, creo que Coraje, no sé. Coraje, Pero sí. bueno, hubo una mala noticia esta semana con él porque él le habían dado la casa por cárcel en primera instancia y en segunda instancia revocaron esa medida de, de ir a casa por cárcel. Entonces es pues un retroceso para un señor que lo único que ha hecho pues es informar y es trabajar y es revelar esos secretos que en este caso pues el anterior presidente de Guatemala, un corruptazo, miedoso, narco, pues no quería que se revelara. Y me contaba su hijo que su papá prácticamente reveló desde el periódico 3 escándalos grandes de este gobierno de Guimaray. Uno que tenía que ver con los contratos de la vacunación COVID. Demostró pues que se robaron ese país, como creo yo que se robaron muchos países en esos contratos. Dos, Juan, aquí hay algo que quiero apuntar que tú me decías en estos días con tu olfato maravilloso periodístico que me decías con esto del COVID, ¿cómo habrá sido eso en la UNGRD? no, es miedoso. Yo en estos días mandé un derecho de petición preguntando por la contratación de COVID y entonces me lo respondió Andre Uribe, que Andre Uribe fue la secretaria de salud en el gobierno de Daniel Quintero. Pues una señora que además que con todo ese equipo Daniel Quintero salió muy cuestionada ya, ahora es la gerente de la subcuenta COVID, es decir, la que está liquidando además esa subcuenta. Y le mando un derecho de petición y me responde, aquí están todos los contratos, pero no están los más importantes que son los de las vacunas. Entonces, ese contrato fue el primer escándalo que enemistó a José Rubén Zamora con el presidente de Guatemala. El segundo tenía que ver con una mina que le adjudicaron a unos rusos en suelo guatemalteco, con todas las visos de corrupción. Pero el tercero que ahí fue cuando ya lo mandan a la cárcel, porque ahí ya ese sí que le dolió y era el menos grave de todos. Y es que el periodista demostró que el presidente, además, pues, de familia tradicional, Flor, ¿no? Casado con su esposa, ¿sí? Que el presidente llenó de contratos a su novio. Ah, no, se le metió Claro, y entonces con lo más sagrado. esa revelación fue la que llevó prácticamente. Lo otro que era mucho más grave, esto también es grave, es el abuso del poder, es el nepotismo, pero esta revelación hizo que el tipo se enfureciera y que descargara toda su furia contra José Rubén Zamora. Eso me lo contó pues el hijo allá en Bruselas y yo pues, me quedé impactado, ¿no? Como tremenda esa historia. Procesado hoy en día el expresidente de ese país por un montón de delitos. En fin, entonces como que buenas noticias y malas noticias a la vez en el periodismo tanto nacional, así como el regional y como el internacional, pues con lo de Juliana Sánchez, con la muerte del periodista en Norte de Santander, pues qué tristeza que sigan asesinando comunicadores, sobre todo comunicadores comunitarios, ¿no? Gente que trabaja con las uñas y que se enfrenta a unas mafias impresionantes en esos municipios. Ya para terminar, por ejemplo, Daniel Coronel escribió una columna sobre los silencios, sobre todo la prensa en Norte de Santander con el asesinato del periodista y veedor Jaime Vázquez. Pero leía yo a algunos periodistas de allá de Norte de Santander y decían, pues es que nos toca autocensurarnos, vaya pues usted hable de esas cosas acá a ver si no lo matan al otro día. Y claro, yo los entiendo porque pues a la vez hay una consigna, yo creo que muy válida, ninguna historia vale la vida, ninguna historia vale la vida. Pero sobre todo para personas que son papás, esposos, que tienen familia, ¿ya? Para nadie, pero para personas que tienen compromisos familiares o muchas relaciones, pues claro que es mucho más fuerte esa consigna. Ahora sí, ya te dejo, qué pena hablar No, tanto. no, 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 no. Quería ahí que mencionaste Gaza y lo apunté aquí. Esta mañana me encontré con una amiga que hace parte de una de las agencias de la ONU y es la única colombiana que ha estado en el frente, digamos, en el frente de guerra por misión humanitaria. Yo le dije que la quería entrevistar para Casa Macondo, me dijo que no podía por su contrato, pero sí después del contrato tal vez. Y me decía que lo de Gaza me decía, o sea, estuvo 3 meses allá
y me decía, es impresionante, y yo le decía, dime 3 cosas impresionantes. Me dice, las mujeres en embarazo. No sabes la cantidad de mujeres en embarazo, además que van a ser niños de la guerra, ¿no? Niños productos de la guerra. Segundo, el agua. El tema del agua ya es supremamente grave porque resulta que ¿cómo se dice? Las que les quita la sal, pues las de la verdad, son de Israel. E Israel las tiene cortadas, no tienen agua. Y la tercera, los animales, los perros, los gatos, los burros, ¿no? No sé si han visto. Y ella me decía y yo le dije algo que te haya impresionado, y me decía, mira, la relación de los militares israelíes, porque estos manes, además que me decía ella, son preciosos, son tipos muy guapos, pero acababan de hacer una matanza y nosotros íbamos a hablar con ellos de la situación y ellos era como si hubieran, no sé, vendido uvas, ¿no? Es como un chip ahí. Entonces, ojalá podamos tenerla en el tema de Gaza, que Gaza no podemos esconderlo ni olvidarlo, porque como dice María Antonia, es una vergüenza que a estas alturas del partido estemos en ese tipo de de matanzas y de guerras. Bueno, quiero comenzar con Floremil Ceceli, que escribió una historia maravillosa que se llama La Santa Desobediencia de Olga Lucía Álvarez, la primera obispa colombiana, y voy a leer el sumario, y dice, en Antioquia, una de las zonas más católicas del país, vive la única obispa de Colombia. Allí, sin el permiso del Vaticano, se reúne con las mujeres sacerdotes de su asociación, celebra la misa y ofrece sacramentos como el bautismo o el matrimonio. Esta es su historia, pero quiero empezar preguntándole a Floremilce que nos cuente sobre las mujeres sacerdotes de la religión católica, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Cómo es eso? Están por todo el mundo. Ya, digamos, a esas alturas hay algo más de 300 de esas mujeres sacerdotes. Con varias de las que yo he hablado y con la obispa, la protagonista de nuestra historia, ella dice que no le gusta el término sacerdotisa. Entonces arranco por ahí porque de pronto a la gente le puede sonar raro, ¿no? Como así que les decimos mujeres sacerdotes? Pues les decimos así y en la historia escrita también porque, pues a petición de ellas, en particular de Olga Lucía. Entonces esta historia comienza con unas, bueno, hace muchos siglos, digamos, con las mujeres sintiéndose excluidas de la jerarquía de la Iglesia Católica, pero pues ya esto se materializó en este siglo, a comienzos de este siglo, con un grupo de ellas que dijeron, pues no más, no vamos a esperar que el Vaticano ceda y que acepte que las mujeres puedan ser ordenadas como mujeres sacerdotes o como obispas o inclusive que lleguen a la dignidad de papa o no sé cómo sería el femenino. Entonces, como siempre lo repite Olga Lucía, se declararon en rebeldía y se subieron en un barco 7 de ellas para no causar, digamos, como conflictos en ningún país. En la frontera, entonces se fueron por el río Danubio, en la frontera entre Austria y Alemania, y dicen los que se averiguaron por ahí, un arzobispo argentino las ordenó a ellas. Entonces ellas se sienten legitimadas por esa ordenación y ellas salieron y empezaron también a seguir, digamos, como sus estudios, sobre todo su proceso de trabajo comunitario, que para ellas es fundamental, y ya algunas empezaron a ordenarse como obispas, y entonces estas obispas han ido ordenando a otras mujeres sacerdotes en el mundo. En Colombia hay 12 mujeres sacerdotes y la única obispa, digamos, latinoamericana es Olga Lucía Álvarez Benjumea, que es la protagonista, pues, de esta historia. Entonces, es un movimiento que arrancó con ellas, con esta rebeldía, y que lo están tratando de continuar, como digo, en varios países del mundo, en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, creo, hasta donde tengo entendido, sí, no, creo que no hayan llegado más allá a Asia y a África todavía. ¿Y su formación cuál es?
La de la teología de la... La de la teología de la liberación, pues ahí hay que hacer ese contraste, digamos, con los curas, con los hombres, ellos tienen una formación, pues depende si es en, eh, en una congregación o no, pero en general es una formación bastante larga y de reclusión. Encierran allá a estos muchachos muy jóvenes y para algunos es obligatorio, digo, para todos es obligatorio, por ejemplo, una formación en filosofía y en teología. Entonces, algunos la hacen como unos estudios de filosofía y de teología más o menos informales y otros, por ejemplo, como los franciscanos o los jesuitas, les dan unos títulos de pregrado en filosofía y teología, que bueno, yo estoy tratando como de cuestionar un poco eso, pues a mis colegas académicos de cómo no nos preguntamos qué pasa con esas clases de filosofía para estos curas, ¿no? En particular, pues con el tema de los abusos que algunos de ellos perpetran o de la estructura de encubrimiento de la que finalmente terminan haciendo parte, casi todos. Claro. Y ella, Ellas perdón, tienen, no que me fui por las ramas, pero no, entonces para tranquila, hacer el contraste. Ajá. pero ellas tienen, ¿se podría decir esta palabra aquí como mujeres de celibato o no? Como, No, pero espera, déjame porque no te contesté ya, lo otro, la formación. Pues Olga Lucía, digamos, lo clave, lo central es que ellas tienen que hacer un trabajo con comunidad. Olga Lucía Álvarez Benjumea fue encargada de un seminario de teología de la liberación aquí en Bogotá en la década de los 60, cuando eso estaba pues en pleno boom. De hecho, no lo digo allí, pero lo leí en algún otro lugar, que sufrió algunas amenazas y se tuvo que ir del país como durante un año. Entonces sabemos que la teología de la liberación entonces tenía pues todo el propósito justamente de dedicar la religión católica a los más oprimidos, que fuera una religión para el pueblo, y pues eso tuvo unas implicaciones políticas, digamos, enormes. Pero lo que Olga Lucía le interesaba en realidad es el trabajo con comunidades, siempre le ha interesado, entonces ir a las calles, a las casas, a hacer, por ejemplo, además de compartir las enseñanzas de la teología de la liberación, lo que ellas llaman una lectura popular y feminista de la Biblia, que me parece algo muy interesante, ¿no? Entonces, cómo ciertas lecturas que se interpretan de una manera pues canónica y justamente muy a favor de los hombres, pues ellas las interpretan de una manera distinta. Entonces, tiene que tener trabajo con comunidad y empiezan a formarse en estas lecturas de teología de la liberación, de lectura feminista de la Biblia, hacen unos seminarios a distancia. Olga Lucía, cuando se enteró de que podía ordenarse, empezó a hacer esta formación con algunas mujeres sacerdotes de Estados Unidos y una obispa de allá, Bridget Mary, y al final de ese proceso lo que ellas exigen es que la comunidad con la que ellas están trabajando sean las que propongan. ¿Sí? Entonces aquí en Colombia Olga Lucía estaba trabajando en Soacha. Entonces, la comunidad de Soacha es la que dirige la petición a la obispa. Nosotros queremos y certificamos que Olga Lucía cumple con ese trabajo comunitario que es central, y entonces ahí ya están cumplidos como los requisitos para que puedan ser ordenadas mujeres sacerdotes. ajá, y ellas se pueden casar, pueden tener hijos, pueden, diferente a la... Totalmente diferente, totalmente diferente. Estas mujeres sacerdotes o bien son solteras o casadas o separadas o son madres solteras o son mujeres lesbianas que tienen sus parejas mujeres también. Olga Lucía me dijo que hay ahora actualmente una mujer trans que quiere ordenarse como mujer sacerdote, pero pues falta todavía para el proceso, entonces digamos que eso no lo incluye ahí en el texto, pero también están absolutamente abiertas para eso, porque otra de las luchas de la diferencia que ellas quieren marcar es la inclusión de no solamente de las mujeres, sí, que en muchos sentidos pues han sido excluidas y discriminadas por la estructura de la Iglesia Católica, sino de la comunidad, de las personas LGTBIQ+, ¿no? Entonces, como lo tenemos con el supuesto Papa Progre, el supuesto Papa Cool,
¿no? Que se le escuchen las conversaciones acerca de lo que realmente le descubren pues las grabaciones, lo que realmente piensa de las personas homosexuales y de las mujeres. Eso es algo que tampoco, digamos, va a pasar. Entonces, ellas tienen una apertura y una hacia esos temas de inclusión. Claro. Juan, yo quiero que ahí tú, que explicas muy bien en 30 segundos por qué la iglesia, después de tantos años, conserva el celibato. No sé, pero eso fue por allá como en el Yo siglo también lo quiero XII. saber. Sí, fue por allá en el siglo XII, no recuerdo el nombre del concilio, lo tengo siempre en la punta de la lengua, pero siempre me olvida. Y ahí la iglesia descubrió, porque hasta ese siglo los curas eran casados y tenían hijos, ¿no? Pero ahí se dieron cuenta que se estaban quedando sin propiedades, porque el cura se moría y la esposa llegaba a reclamar pues la herencia. Entonces la herencia era el templo, la casa cural, el colegio, fantástico, ¿no? Entonces la iglesia dijo, no, esta guachafita la acabamos, de ahora en adelante los curas son célibes. Y entonces ahí fue cuando se inventaron pues eso del celibato. Cata, no sé si quieres preguntar algo de esta historia maravillosa de la obispa. Tengo unos comentarios porque cuando estaba leyendo la historia que escribió Flor Emilce sobre la obispa, algo me llamó mucho la atención y es que ella dice que la función que están ejerciendo no es de que los feligreses vayan al templo, sino ellas ir a donde está la comunidad. Y recordé mucho a una madre, una monja con la que trabajé el libro de sus memorias, Aurora de la Fuente de los Santos. Ella fue la fundadora, es de la comunidad Siervas de San José en Medellín. Ella fue la fundadora de los colegios de fe y alegría. Y yo pues voy a ser honesta, cuando a mí me buscaron para editar ese libro, yo dije, el libro de una monja. O sea, eso era como cuando la monja se presentó en el reality de La Voz en España, que todo el jurado era como el demonio. Y yo decía, pero a mí, ¿por qué me está buscando una monja? En Italia, recuerda que la Sí, última vez vimos el estaba video. Rafaela Carrá en el jurado. Fantástica. Sí, Juan Pablo y yo nos hemos visto, yo creo que esa audición varias veces. Y yo decía, pero ¿por qué me busca una monja? Y cuando yo conozco la vida de esta mujer, de Aurora de la Fuente, y leo la historia que escribe Flor Emilce de Olga la Obispa, encuentro eso mismo, y es que hay una clave muy importante en ese reclamo y en ese acto de desobediencia de estas mujeres, y es porque ellas están rompiendo con esa postura, digamos, jerárquica y de poder que han impuesto los sacerdotes y los hombres, de estar ahí esperando en un trono a que lleguen hacia ellos, a que los busquen. No están buscando las ovejas, que fue el mandato inicial. Yo estaba hablando con mi mamá de la historia de la obispa. Mi mamá es una gran estudiosa de teología, y ella decía, no, es que nunca en la Biblia se mencionó que era un oficio de hombres. O sea, siempre ha estado diseñado para que, o sea, son quienes han llevado el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios, pero nunca se estableció que fuera de hombres. De hecho, hubo mujeres a las que en la historia pues que cuenta la Biblia, Jesús les dio pues como la potestad, o Dios, pues ahí sí no soy tan precisa como mi mamá, no la tengo a la mano, pero es eso. O sea, eso me llamó mucho la atención de la historia, y recuerdo mucho cuando estábamos haciendo el libro de la Madre Aurora, que la relación de ella frente a la diversidad sexual. Porque, o sea, a mí me sorprendía, y es porque entonces todo ese sesgo que se ha dado desde lo masculino en la iglesia, todo lo que han querido ocultar, lo que está detrás de ese velo, las mujeres en la iglesia católica lo han venido a romper. Y me parece admirable, aunque pues yo no sea católica ni pues comulgo con estas religiones, pero me gusta que también estén tallando ahí, o sea, porque es un asunto de, a las mujeres nos ha tocado de esa manera, tallando, como alzando la voz, y a veces esto es lo que más incomoda, y entre más incómodo lo vamos a seguir haciendo. Y me gusta mucho esa gran apuesta que tiene esta mujer y su comunidad, y bien por ellas, y me encantó que Flor Emilce trajera esta gran historia a Casa Macondo, y que esta gran mujer, esta obispa, pase por nuestra casa. Es maravilloso. Sí, Juan, sí. Juan, ¿alguna pregunta?
No. Yo creo que Flor iba a responder algo, pero ya la dejo responder. No, primero agradecerle a Flor. Flor pues es una colega, periodista, además es doctora en filosofía, profesora universitaria y amiga, pero además pues generosamente desde que nació Casa Macondo ha estado ahí. También escribió 2 crónicas maravillosas del libro El Archivo Secreto, el libro que publiqué con Miguel Ángel Estupiñán. Entonces, pues agradecerle a Flor toda la generosidad, su generosidad con Casa Macondo y su compañía y su cercanía y el haber trabajado pues esta historia de la obispa. Me parece pues fantástico porque es una posición bien interesante. A ver, si a mí me rechazan en algún lugar, yo los mando para el carajo y chao. Yo no voy a estar en un lugar donde a mí me estén rechazando, donde a mí me estén desplazando, donde me hagan a un lado, donde me hagan sentir que no soy importante. Yo me voy, o sea, ¿qué hago ahí? ¿Ya? Pero aquí es la historia de unas mujeres que, a pesar de que como todas las mujeres son aisladas, rechazadas, minimizadas en la Iglesia Católica, pues están ahí reclamando su lugar. Dicen, no, nosotros no queremos renunciar a nuestra fe, creemos en el catecismo, en lo que se enseña, en los sacramentos, pero aquí esta gente tergiversó todo, en la medida en que, ¿cómo así que no podemos ser nosotros sacerdotes, primero? Y segundo, yéndose también contra, o diciendo, somos sacerdotes, mujeres, pero además tenemos hijos, somos casadas, tenemos relaciones, y las que son célibes simplemente porque quieren, porque les da la gana, no porque alguien las está obligando. Entonces, me encanta, o sea, son de una rebeldía que, como decía Flor ahora, es la única forma de llegarle o de enfrentarse a la Iglesia Católica, pues siendo rebeldes y por las malas, ¿ya? Y aquí pues vemos a unas mujeres que me parece fantástico eso, Flor, de que se fueron para el río, para el Danubio, güey, para aguas internacionales, para que no hubiera ni siquiera un conflicto, y allí las ordenó un obispo argentino, porque el cura es cura siempre y cuando no se rompa lo que la Iglesia llama la sucesión apostólica. Es decir, que si un obispo que fue ordenado por otro obispo y este es por otro obispo y se va yendo hasta los inicios de la Iglesia, si ese obispo ordena a alguien, pues ahí no se ha roto la sucesión apostólica. Por ende, pues tanto Olga como todas sus compañeras son válidamente ordenadas como sacerdote. Entonces, a mí me encanta pues que rompan esos moldes, que se rebelen, y estoy absolutamente seguro que los sacramentos y todo lo que ellas hacen es tan válido como lo que hacen los curas. Punto. O sea, es tan válido como lo que hacen los curas. Obviamente a los curas pues les da mucha piedra esto, les da mucha rabia. Me imagino que las deben tratar de las falsas sacerdotisas o la iglesia falsa. Yo creo, las deben maltratar muchísimo, ¿no? Y es una tristeza que denota obviamente la doble moral de esta gente, lo que vos decías del Papa, privadamente pues hablando de los homosexuales, de los gays dentro de los seminarios, pero a ver, vas a rechazar a las personas homosexuales, pues si lo vas a hacer te quedas sin el 95% de los curas de todo el mundo. Total. 95%, comencemos por ahí. Pues, y está bien que haya homosexuales, heterosexuales, ya. A mí me parece perfecto, maravilloso. Ellos deberían tener cualquier tipo de relación, pero no salgas con esas falsedades y con esas hipocresías, tanto en público como en privado. Entonces, tenemos un papa homófobo, machista, además, supremamente machista y encubridor de pederastas. Yo no le veo pues ninguna esperanza a este señor, y el que viene va a ser igual y los que vengan van a ser igual. Eso no se va a erradicar. La única forma para terminar, y con esto cierro para darle ya el paso a Flor, de erradicar o contrarrestar lo de la pederastia en la Iglesia Católica, sería uno, quitando la disciplina tonta del celibato, pues sin sentido, y dos, dándoles a las mujeres el lugar que se merecen. ¿Cuál es el lugar que se merecen? El mismo que tienen los hombres, hasta el punto de llegar, Flor, a ser papisas, que buscabas el término ahora, si quisieran serlo, ¿no? Entonces, es la única forma, mientras hay dos cosas, porque una mujer, pues que va a estar ahí, además es mamá, es esposa, va a alzar más la voz frente al abuso sexual, ¿ya? Entonces, esas son las dos únicas herramientas, el fin del celibato y a la mujer en el lugar que se merece, que es el mismo lugar de los hombres, son las dos únicas vainas que yo vería posibles para erradicar o para contrarrestar
esta plaga de la pederastia que hace de la iglesia una empresa del crimen organizado transnacional. Así que, Flor, felicitaciones, una historia pues maravillosa, muchas gracias, y ya ahora sí te dejo comentar de lo que dijo Cata y de lo que acabo de compartir. No, muchísimas gracias a todos ustedes una vez más. No me canso de agradecerle a todos por darle acogida a mis letras en Casa Macondo. Pues yo muy, muy contenta de, por ejemplo, escribir esta historia, que espero pues que mucha gente la lea, que le dé una segunda leída, ¿no? Como dicen los gringos, y hace un segundo y un tercer pensamiento, porque claro, es algo que como que es muy disidente, como muy extraño, pero tiene mucho sentido en relación con varias de las cosas que dijeron Catalina y Juan Pablo ahorita. Entonces empiezo con lo que decía Catalina de la estructura de poder, que pues claro, eso es clarísimo que ellas, y lo dice Olga Lucía, ¿sí? O sea, nosotros no queremos ni un sueldo, ni una jerarquía, ni unos vestidos, ni que nos construyan unos templos de ladrillo. Nosotros queremos que nos dejen transmitir la palabra de Jesús, que nos dejen pues dar los sacramentos y llegar a las comunidades, a muchas comunidades a las que pues la estructura tradicional de la Iglesia Católica de los hombres no llega porque no les interesa, porque simplemente los excluyen, pues como ya hemos mencionado acá. Y yo quiero aquí mencionar un tema asociado, y es la exclusión de las mujeres del conocimiento, que es mi pelea hace ya unos años, porque eso también sucede con las mujeres. Y es que recuerdo que Olga también me decía, es que empezamos a darnos cuenta de que habíamos muchas mujeres que sabíamos mucho de teología y queríamos, y habíamos estudiado mucho teología, pero no teníamos ni el escenario ni la voz, ¿sí?, para hacer como estas discusiones. Entonces, yo fui profesora de franciscanos, y yo les decía, profesora de filosofía, les decía, bueno, ¿y por qué la filosofía para los hombres? ¿Sí? Porque a las monjas no les pagan los estudios de filosofía y de teología. No me respondían, no tenían cómo responderme a esa, y que es una de mis preguntas permanentemente, ¿no? ¿Por qué la filosofía para los hombres? Entonces, es una exclusión también de sus voces autorizadas en el conocimiento de temas teológicos, filosóficos y demás. Por ahí va un poco lo que dice Juan Pablo, o sea, no solamente que digamos con la sensibilidad que ellas puedan tener como mujeres, sino con el conocimiento y con el activismo también desde algunas líneas de feminismo, que no todas son iguales y que seguramente pues a algunas les va a parecer el feminismo de Olga Lucía un poco, sí, no tan disidente, etcétera, pero que es muy importante. Entonces se juntan todos estos factores para que realmente yo también pienso que ellas, de hecho me lo dijo Olga Lucía, es con la inclusión de las mujeres que se le va a poder dar realmente como una perspectiva diferente al tema de la pederastia y de los abusos de los curas y demás en la Iglesia Católica. Hay un momento álgido. Yo les pedí con mucho respeto a mis editores que no me fueran a quitar esa parte, porque para mí me parecía muy importante, en la que yo la cuestionaba a ella un poco, y le digo, ¿y para qué insistir? Sí, que lo decía un poco Juan Pablo, ¿no? ¿Para qué insistir en la inclusión de las mujeres en la iglesia si la opción de muchas es, si a mí no me quieren ahí, pues yo me voy y hago rancho aparte, o yo dejo la religión católica ya de lado, porque es que en realidad ni la iglesia como tal, ni la Biblia, ni la religión, pues me representa. Entonces, ella, digamos, se defendió muy bien, y yo lo quise hacer también porque las mujeres, todo el mundo tiene derecho a su vida espiritual, a su vida religiosa, y no es justo, pues, que por unos lineamientos clericales ahí súper anticuados, pues a mucha gente quede excluida y se sienta que tiene que tener un lugar totalmente subordinado, ¿sí? O sea, el papel que juegan las monjas, ¿sí? Es un papel totalmente subordinado, como les digo, en estos temas de conocimiento, pero pues en estos temas, digamos, de jerarquía, de toma de decisiones, realmente no los tienen. Creo que eso, creo que quería hacer énfasis en eso. Bueno, y agradecerle a Juan la mención de que tengo un doctorado en filosofía, y pues quiero anotar que mi pregrado, maestría y doctorado me tomó 15 años pues para hacer una nota por las experiencias anteriores que hemos contado de gente que hace doctorados en 2 años. Sí, no sé, o sea, yo no sé si
Sí, soy muy lenta en el conocimiento, ¿qué? Pero es que, no, para hacer la cuña doctora, nos puedes contar acá, porque es del que hubo programa uno de esos que pasado, dijo que... fantástico, la gente se lo tiene que ver también, perdóname, ¿no? Porque esa discusión que ustedes tuvieron y todo lo que está publicando Casa Macondo es una cosa importantísima. Yo como que me sufrí 3 tesis y toda esta vaina, uno se siente supremamente ofendido no solamente de los tipos y estos y de Jennifer, etcétera, sino de las universidades, de la gente que permite eso, ¿no? Flor, pero mira que hay una de esas Biblias decía que un doctorado solo exigía hacer una tesis. ¿Tú qué? No, ¿Tú que lo hiciste? no, y además este personaje que dijo eso ni siquiera fue capaz de hacer la tesis porque tuvo que plagiar, porque él fue que también plagió algunas partes, ¿no? Una tesis es algo que uno sufre mucho. Pacho, Dime. permíteme anotar 2 cosas ahí en el tema de Flor y de la obispa, y es que en ese punto que mencionabas y en la respuesta a Juan Pablo, porque claro, es muy sano para alguien decir, si estoy en un lugar que no me está llenando o que me está excluyendo, irme. Creo que esa apuesta que ella ha hecho y como te lo responde ahí es la clave y es como no se van a ceder espacios. O sea, a las mujeres no les vamos a ceder. Es un lugar en el que podemos estar, pues no lo ganamos y ahí nos quedamos. Si es a ellos a los que no les gusta, saben por dónde queda la puerta. Eso me parece muy, muy bueno de lo que ella te cuenta y por eso también, o sea, era muy, muy válido tu petición de dejarlo, pero además era que tenía que estar. Y lo otro es que quiero hacer la cuña porque me parece maravilloso y es que ellas pueden casar. Así que si ustedes se quieren casar con una obispa, para que no los case un cura o un sacerdote, los puede casar la obispa. Yo creo que esto sería, la fila de gente para casarse con... Y más barato, me imagino. ¿Cuánto vale un matrimonio en la iglesia católica? Esto debe ser como a mitad de precio, ¿o qué? No, pues ellas no cobran nada. Ah, no, mentira, no sé, yo no me comprometo con eso. Yo la verdad no le pregunto. Con el código Casa Macondo, mentira. Yo tengo que hacer una vaca para pagar eso. No, como las discusiones que hemos tenido con nuestra ayuda doméstica acá en la casa, con Juan, y entonces ella pagó una misa sobre la muerte pues de mi mamá, y entonces ¿cuánto pagaste? Le pregunta a Juan y ella dice, no, pues 15,000 pesos, no, pero ahí no te van, ni siquiera te van a nombrar, porque eso vale como 150,000 pesos una misa o más, ¿no, Juan? La tumbaron horrible, claro. Esa acá en la iglesia Lourdes la atracaron, la estafaron, no necesitaron pues puñal ni nada, como estaban, te llegan y anotan el nombre, por doña Concha, la mamá de Pacho, por el alma bendita. Y ahí en esa hoja de las misas del día, que son varias, escriben varias intenciones, 20, 30, a 15,000 cada una, haga pues la cuenta, ¿ya? Si quieren que mencionen el nombre de esa persona en la misa, vale 150,000. 150,000. Entonces yo sí le dije a la querida Denise, te tumbaron. O sea, y la detuve pues para que no fuera haciendo un escándalo a la oscura. Ella dijo, yo voy, lo enciendo, que no, yo no, claro. Tranquila ya, pero te tumbaron pues para que aprendas. Los emolumentos, creo que se llama eso, emolumentos, que es realmente eso, ¿no? ¿Cuánto vale un bautismo, una confirmación? Bueno, es una empresa que vende productos y esos productos los comercializa muy bien, o sea, sí. Pues ahí en el escrito queda el link como varios links para la gente que esté interesada en que los case una obispa o una mujer sacerdote, pero también aquella que de pronto, porque la historia de Olga Lucía es muy bonita, o sea, ella empezó la inquietud como desde niña y siempre lo veía como con nostalgia y súper lejos y totalmente imposible. Pues bien, no es imposible, digamos, para las mujeres que de pronto lo estén pensando. Pero ahí hay un tema bien importante y es, ¿y qué pasa con este matrimonio o con este bautizo, ¿no? A nivel como legal y de papeles. Entonces ellas lo que dicen es, nosotros no damos papeles, pero pues no hay lío. El matrimonio en realidad, la unión civil, eso es otro trámite. Los que se casan por lo católico lo tienen que hacer, ¿no? Creo, como
O sea, vale es más eso. Y lo mismo un registro civil, o sea, la parte de bautizos, yo no sé si la están pidiendo hoy en día, yo no sé si ese señor vicecontralor o algo la tiene como base de algo, pero eso ya pues en realidad no es No, posible. No, yo creo que no, eso de la partida de bautismo Yo no, creo que ¿dónde lo van a...? Y también confiesan. eso no se lo pregunté. Qué buena pregunta fue, y no se lo pregunté, pero yo creería que no. Hay algunas cosas que ellas son, pues, digamos, es que algunas, no, todas son disidentes, o sea, eso de que no hacen la misa en el templo, sino van a una casa, llevan todas y invitan a la gente a la liturgia que llaman, ¿no? Que sirvan el vino, o sea, es una cosa completamente comunitaria, las personas de tercera edad, a los niños que participen. Yo creo que Olga ella siempre recuerda con cariño que la mamá de ella la acogía en todas las labores, digamos, muy religiosas. Entonces ella dice, a los niños hay que hacerlos partícipes de todos estos ritos, ¿no? Y no, independientemente de que uno sea muy católico o no, me parece que uno puede apreciar esta labor de inclusión tan bonita. Ojalá Y que en sí las confíen. liturgias de ellas, ¿el vino es solo para ellas o para todas las No, personas? para Ah, todos. no. Fan número uno de, ya, quiero volver a la iglesia católica, Y ojalá que... de No, para Olga. los niños no, no, para los niños no, para los menores de edad me imagino que no. La homilía, que es este discurso tan anticuado y además tan ideológico, ¿no? Yo a veces hace años acompañaba a mi mamá todavía a misa, pero no, me provoca al final acercarme al sacerdote como a discutirle. No hay como una homilía de que es la mujer la que sabe, sino que invitan a una conversación. Bueno, hablemos de para ti, ¿qué te sugiere este evangelio? No sé qué. En fin, hay un montón de ejemplos de cómo quieren hacer todo muy comunitario. Y ojalá que sí confiesen para que le saquen más la piedra a los curas. O sea, es que imagínate, Cata, semejantes demonios confesar, es que perdonando pecado. Imagínate, el arzobispo de Medellín, Ricardo Tomón, semejante señor que ha encubierto a tantos pederastas y que ha estado involucrado en tantos delitos al encubrirlos, en falsedad ideológica, en documento privado, semejante bandido, disque absolviendo pecados, ya un encubridor de pederastas de estos es que perdonando los pecados de otras personas. Me parece una no, locura todavía uno pasar por iglesias y ver a la gente haciendo desfila a estos demonios. y ese es un proyecto por el que vamos a sacar adelante que es más o menos, ¿cómo se diría? El chequeador de curas en Colombia para cuando uno se vaya a casar, ponga el nombre del que lo va a casar a uno, a ver si es que tiene más pecados, porque uno no se podría dejar casar de un tipo Sí. de estos. O Cura, Bautizar. o bautizar. Claro, un pederasta, un encubridor bautizando niños. En estos días yo veo, tengo pues una amiga y sus papás llevan a un cura a todo lado. Se me ha olvidado preguntarle a Juan si está entre esos 532, pero yo por molestarla, porque sé que es fanática, entonces llevan al cura a todo lado, entonces a la finca y en estos días creo que compraron un hotel y entonces llevaron a echarle el agua bendita al hotel y todo. Entonces yo le pregunté, oye, ¿cómo se llama el cura? Entonces llegó y me dijo, ¿para qué? Y le dije, no, es que quiero saber si tiene antecedentes. Ay, no, usted con su lora y los defiende. No, o sea, en vez de decirme, hágale, búsquelo. No, ¿y para qué se va a agarrar a hacer eso? Y pues, sí, es una cosa muy grave. Pues Voy a echar aquí al agua, decirle Pacho. ¿Dónde está tu libro del archivo abandono. secreto? Para que tú busques, Pacho. Sí, no, aquí tengo dos, pero quería hacer más. Ay, pero como no tienes el nombre, sí. Uh-huh. Ese es Bueno, un no, capítulo aparte, perdón, ya para cerrar lo que no, decía, pero es un capítulo aparte todo este tema también de la formación de estos curas, de casos que uno lee en el mundo. Lo que pasa es que aquí en Colombia la gente es que no habla, pero no es que no pase, ¿no? Porque esto de la confesión también es una moneda de cambio, es decir, el formador recién la confesión a los jóvenes seminaristas es para tener ahí los secretos con los cuales después extorsionar, ¿no? Es una cosa impresionante. Yo sé que es muy duro decirle esto a la gente que es muy creyente, muy católica, pero esa es una realidad. La formación entera de sacerdotes es una cosa totalmente perversa. O sea, toda la estructura está mal en muchos sentidos y se niegan absolutamente a tener algún tipo de reflexión sobre eso. bueno.
No, muchas gracias, Flor, por este tema y esta historia maravillosa que además sacó punta para muchas otras disquisiciones en Somos Historias. Yo quería seguir con Juan Pablo, pero lo voy a dejar para el otro Somos Historias. Y quiero cerrar y quiero meter en camisa de 11 varas a Catalina Trujillo Urrego. Y es lo siguiente. ¿Qué piensas tú? Se armó una polémica este fin de semana porque Giuseppe Caputo, ¿Por qué? ¿Por qué me trajiste engañada? Yo que le director, huyo a esa polémica. director, Exijo que invitemos también a Carolina Sanín entonces. Hágale no, pues, me voy a echar al agua y ya me van a odiar, pero dígame, ponga el listo. tema. Entonces, para darles contexto, Pero un momentico, también pregúntale a Flor, porque aquí puede haber puñal. sí, bueno, maravilloso, de eso se tratan estos programas, de tener diferentes posiciones y de respetarlas. No, hubo una discusión más o menos porque Giuseppe Caputo, que es el director de la maestría de escritura creativa en el Instituto Caro y Cuervo, ¿sí? ¿Estoy bien? Le envió un mensaje, una carta a los que no pudieron lograr entrar a la maestría y allí incluía varias veces la letra X en una suerte de, valga la redundancia, de inclusión en el lenguaje, en este caso en el lenguaje escrito. Y Daniel Samper Pisano, que hace parte de la lengua de Colombia, yo no sé qué, en su columna, en una esquirla, le echó un puyazo, sí, como entre burla y entre no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Y de ahí pues se arma un debate porque entra Carolina Sanín, la escritora, y ya sobre este tema de la inclusión en el lenguaje. Entonces, yo sé que Catalina nada sobre esas aguas, está siempre pendiente de cuidar para nosotros, por ejemplo, en Casa Macondo es la cuidadora de nuestros textos, y quisiera preguntarle cuál es su posición respecto a eso. Pues yo creo que decir que la posición es como muy totalizante. Creo que los temas del lenguaje se discuten todo el tiempo, o sea, es un asunto que es una construcción que se da desde abajo hacia arriba y, por ejemplo, la academia lo tiene muy claro. Yo nunca me he sentido cómoda con estas variaciones del lenguaje respecto al género de las personas porque, porque creo que no nos identifica una vocal. De hecho, cuando yo digo las personas, ahí están incluidos hombres y mujeres, aunque termine en A. Si yo te digo, Pacho, que tú, o le digo a Juan Pablo, tú eres una belleza, tú no me vas a decir, no, yo soy un bellezo porque la A es femenina y la O es masculina. Y ahora ha habido muchas variaciones y meten la arroba y yo creo que el lenguaje es importante y nombrar es importante y hay muchas formas creativas y más si viene desde un lugar que se llama maestría en escritura creativa. Creo que uno debe ser bien creativo para hacerle la comba al palo. Pudo enviarse el mensaje, en ese caso, pues de ese mensaje pues que tenía eso, se pudo enviar a cada persona y no enviarlo a un grupo, puede ser, se puede uno intentar saber cómo se identifica esa persona, ahora lo que llaman pues los pronombres, claro que es muy difícil. Hace poco yo estaba en un taller que dicté y para mí era evidente que varias de las personas que estaban ahí no se iban a identificar como él o ella, pero entonces yo, ¿cómo hago? Paro un auditorio completo y entonces uno decir, todes, a mí por ejemplo, esa E me saca. Como Aliade tampoco. O sea, es que a mí, yo no me siento excluida en el todos, pero me siento excluida en el todes y en esa X. Porque miren el significado que tiene la X es un tachón. Cuando uno quiere tachar algo le pone una X. Entonces, no contentos con que han querido borrar a las mujeres de muchos espacios, ahora se nos paran encima con una X y nos tachan. Y hay otra cosa que me molesta profundamente, aún me regué, que me molesta profundamente y es que los hombres se incluyan en el las, porque entonces era el espacio de nosotras y ahora ellos también se lo toman diciendo que si hay más mujeres, entonces vamos a decir las. No.
no, o sea, además me parece condescendiente, me parece un lenguaje publicitario, me parece un lenguaje de moda, y creo que mientras están los intelectuales o un grupo ajeno al pueblo, porque además hablan del pueblo, un montón de gente Perdón, venga, me le con meto ahí. maestrías, con doctorados, con estudios en el exterior, con un montón de condiciones que no tiene la gente, discutiendo por allá si nos ponemos una X y dicen que es una cosa ampliamente discutida. A mí no me la preguntaron, a mí no me han dicho si me identifico en ese. O sea, a mí me llega un correo en el que me van a decir que aparte de que me rechazaron en una maestría, me ponen una X. No, yo no soy esa. No, yo soy Catalina, dígame Catalina. No me ponga pronombres, no me ponga plurales en los que no me identifico. Entonces, que una gente que está por allá en un lugar diga que eso ha sido ampliamente discutido y además que después digan que eso no se discute, que no se discute. Están diciendo que la lengua se discute, que la lengua llega del pueblo, pero ya una gente en un instituto decidió que se decía así, que el plural era una X. Además, decime cómo se pronuncia. ¿Tú cómo lo pones en la oralidad? Porque además al ponerlo en la oralidad suena masculino, no suena diverso, porque la X suena ex, y una ex es excluyente. Entonces, creo que por hacer bonito creo que uno debe respetar cómo se identifica a cada persona, pero ya eso de las matrículas en una letra. Por Pacho, cierto, yo nunca. Botemos el español para otro lado y entonces hablemos otro idioma o busquemos un idioma, no sé, de pronto en el inglés creo que el género puede ser un poco más incluyente, si se quiere. Pues entonces dejemos de hablar español, tomemos una decisión radical. A partir de mañana seamos así dictatoriales como con esa X y digamos, no hablemos más. Bueno, Pacho, ¿para qué? ¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy? No, claro, pero no, Pacho, yo nunca la había visto tan enérgica, o sea, claro. por dicho, está que saca. Pero además es que no me gusta hablar de Está que eso. disparos al aire, Porque a ver, encima a uno después de hablar así lo matriculan, le ponen, porque no les gustan las etiquetas, pero les encantan las etiquetas. Entonces después de eso lo sacan a uno que hay, que no sé qué, y van y les culcan el pasado y que cuando dijo ella, cuando dijo todos y todas, y es como, es la oralidad. Por eso yo no le quise adelantar el tema a Cata porque se me iba a correr porque a ella no le gusta hablar de esto. Pero por eso o sea, me hiciste una encerrona. Claro. ¿Y qué opina Flor? Yo no critico las personas que utilizan el lenguaje incluyente, pero yo no lo utilizo, ¿sí? Espero que se entienda, porque pues lo que yo he escrito muchos años de mi vida ha sido filosofía, pues ahorita últimamente, en los últimos años periodismo, pero la filosofía está toda hecha de lenguaje y si yo voy a empezar a utilizar lenguaje inclusivo lo tengo que hacer absolutamente con todo y me parece que eso complica enormemente todo y desfigura. Y estoy en parte de acuerdo con Catalina, como dicen los chinos hoy en día nos van a fundar mucho, pero a mí me da la impresión de que hay algunas personas, sobre todo como, no sé, como ciertos activistas o cierta gente de ciencias sociales que están como muy seguros que por el solo hecho de usar el lenguaje inclusive ya están haciendo mucho o están haciendo todo lo que se debería hacer. Yo creo que hay muchas más cosas que hacer que simplemente preocuparte de utilizar la X o el todos y todas. Sin embargo, yo sí hago una mención y yo le jalaba en el pasado. Yo ya casi no hago estas peleas en filosofía porque ya me cansé, pero porque solo son dos cosas y es en el tema de filósofo, filósofa, científico, científica, porque es que ahí sí tiene todo sentido que nos demoremos un poquito más, porque resulta que cuando se habla de filósofo, cuando en la época moderna se hablaba de filósofo era porque se refería a los hombres, ¿sí? Porque a las mujeres estaban excluidas de hacer filosofía y lo mismo con científico, científica. Entonces me parece que a veces trato de utilizar como y si es necesario echar esta carreta, pues se echa nuevamente. Lo mismo, bueno, esta es una discusión que yo creo que sería muy interesante con Catalina, el tema de hablar del genérico hombre, ¿no? La paz para todos los hombres, ¿sí? Pero Esto es algo que también debería, para todas las personas o para todos los humanos, digamos, opto yo, porque es que las mujeres estuvieron excluidas de la filosofía de la ciencia porque a las mujeres no se les atribuía racionalidad. Entonces, cuando dicen todos los hombres son racionales, en realidad se están refiriendo a los hombres y no a las mujeres. Entonces, por eso tiene como mucho sentido
que recordemos la historia de la filosofía y que digamos todas las personas son racionales o todas las personas tienen capacidad de ser racionales o todos los humanos. Esas pequeñas correcciones yo creo que vale la pena hacerlas. Y un último punto que es que a mí es el que me reta un montón, que me parece, yo hasta ahora estoy enterándome, son las personas no binarias. A las personas no binarias, ¿cómo les decimos? Que sí, eso me parece súper interesante y si, no sé si ustedes han podido interactuar o algo, estos chicos jóvenes, no sé, se diga chiques, ¿no? Porque realmente es gente que ya viene, que nos está empujando mucho niños, no sé, no, niños, no tenemos ahí unos problemas, no, digamos jóvenes que ya dicen, yo no me identifico ni con él ni con la, entonces, yo creo que una opción ahí siempre es preguntarle a la gente, bueno, ¿cómo te gusta que te diga? Aliade es la mejor salida para todo. Uno queda Pues bien con aliade. miren que yo desde la escritura, cuando he estado enfrentada a textos, yo creo que ahí es donde uno pone su capacidad como escritor o como periodista o como editor, de cómo logras nombrar a todo el mundo sin caer en el masculino totalizante. O que se sienta como eso que tú lo mencionas en lugares como la filosofía o las ciencias. Pero sí me parece que a veces mientras estamos dando estas discusiones, las violencias reales siguen existiendo. O sea, mientras tenemos leyes de paridad que son importantes o estos asuntos que se quedan muy de pantalla, debajo, el gran tumor de la violencia contra las mujeres o contra las personas diversas sigue enquistado. Entonces, le estamos dando vuelta a una letra cuando a lo que le tendríamos que estar dando vueltas al verdadero cumplimiento de los deberes y los derechos y de la protección de los derechos de las personas. Yo he estado editando muchos libros en mi vida y cuando me he enfrentado a textos en los que se intenta usar el lenguaje incluyente, no lo sostienen. Es imposible, o sea, no es imposible de sostener, pero ninguno lo ha podido sostener. O sea, me encuentro desde la primera página que empieza como con mucha efervescencia y luego se les va quedando porque es insostenible. Además, a nivel de lectura es muy difícil. O sea, si lo pueden lograr, qué chévere si lo logran. Pero he encontrado eso, que se les desgasta, quizás por la fuerza del uso, pero es que el lenguaje es eso, el uso constante. Entonces tú dices, ahora hay niños que dicen, o niñas, o quienes no se identifican entre niño o niña, ellos irán construyendo ese futuro. Es que la lengua cambiará. No es que uno diga, ya me niego a la X, es que eso cambiará, pero no es una imposición. O sea, no es un asunto que me digan desde mañana, yo no puedo decir, bueno, ¿cómo digo los periodistas de Casa Macondo? O sea, ¿cómo lo digo? Les periodistas. Les periodistas. Y mira que periodista, Pacho es periodista, Juan es periodista, no son periodistas ni periodista. Bueno, a no ser que lo quisieran, pues, pero... ¿Y serán aliados o no? No, perdón, que es un tema tan sensible que incluso tú comienzas tu historia contando por qué a ella no le gusta que le digan sacerdotisa, sino sacerdote mujer, aunque lo correcto sería decir sacerdotisa. Entonces también eso, como creo que es Miguel de Unamuno el que dice, cada uno es cada uno con sus propias cadaunadas, que incluso hasta ella rechaza el femenino de la palabra de sacerdote, que sería sacerdotisa. Entonces, yo pues, hombre, yo trato a la gente como la gente se sienta mejor y como quieran que sean tratados. Yo, la verdad, no tengo problema con eso. ¿Quieres que te diga así? Así es porque respeto tu ideología, tu identidad, todo lo que eres. Eres un ser maravilloso. Así que te llamaré siempre como tú quieras que yo te llame. Ahora, hay unos femeninos que son una fiscal. Una vez me decía, es que el femenino de fiscal suena muy feo. Fiscala. Cata, eso suena feo, ¿no? Fiscales. Pero es que me parece que fiscal suena femenino ya. Pero Sí. existe el femenino fiscala, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, sacerdotisa, poetisa, que además la forma en que terminan llegan como a un toque como medio peyorativo, como por debajo de la categoría de sacerdote o de poeta. Entonces hay mujeres que son poetas y dicen, yo soy poeta, yo no soy poetisa. Es como hay un poquito menos que poeta. Y creo que lo mismo le puede pasar a Olga con lo de sacerdotisa. Parece que es por ahí, sí, parece que es por ahí. Pero, bueno, o sea, maravillosa esta discusión. Finalizamos casi siempre nuestros Somos Historias con qué estamos leyendo. Quisiera que o qué estamos viendo, o qué estamos escuchando. Juan Pablo, empiece.
quiero recomendar el libro de mi maravillosa amiga Catalina Trujillo, Agustina y el baúl de las cosas aplazadas, del Fondo Económico de Cultura Fondo de Económica. Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica, lo lanzó la Feria del Libro de Bogotá y bueno, la ilustración es de Sandra de Bedut. Uno podría pensar que es un libro para niños, pero yo creo que es un libro para adultos que les recuerda a ese niño que llevamos todos adentro, ¿no? Y de esas cosas que de niños o mientras fuimos creciendo fuimos aplazando. Y es un libro pues sobre eso, sobre los sueños, sobre la vida, que muchas veces las tiramos por allá en un baúl y aplazamos cosas, pero que es necesario muchas veces sacarlas y decirle aquí estoy, como lo hizo la autora con este libro, que aplazó por mucho tiempo hasta que un día dijo, ya basta, saquémoslo de ese baúl. Entonces, es una obra de arte, es hermoso, porque además pues la historia es divina, las ilustraciones son fantásticas, entonces recomendado para grandes y niños. Bueno, y Flor, ¿qué anda leyendo? ¿Qué anda viendo? ¿Qué nos va a recomendar? Yo estoy tratando de retomar la literatura porque soy absolutamente ingrata por andar leyendo otras cosas y entonces hasta ahora, me perdonarán, estoy poniéndome al día con Annie Ernaux y este muy, muy bonito libro corto que se llama Pura Pasión. Es una historia tremenda para las mujeres. Yo me sentí muy golpeada en el sentido de cómo una pasión puede arrastrar a una mujer hasta el punto casi de abandonar cualquier otro interés vital. Pero es hermosísimo además porque ella lo va tejiendo ahí con la propia escritura, ¿no? Cómo la escritura de alguna manera le sirvió para entenderse lo que le estaba pasando. Yo quiero leerles un párrafo muy cortico. Vale. Cuando era niña, para mí el lujo eran los abrigos de pieles, los vestidos de noche y las mansiones a orillas del mar. Más adelante creí que consistía en llevar una vida intelectual. Ahora me parece que consiste también en poder vivir una pasión por un hombre o una mujer. Esa Wow. es Annie Ernaux. Maravilloso, maravilloso. Cata. Voy a seguir con las mujeres, pero primero, Juan, gracias por esa mención de Agustina y espero pues que quienes lo tengan o quienes lo consigan lo disfruten mucho. Sigo con las mujeres y con las amigas, porque empecé uno de una amiga de Juan y mía, que es Estefanía Uribe Wolf, que escribió Tefa, amo a Tefa con toda mi alma. Tefa es uno de mis personajes favoritos del planeta Tierra. Mío también. Y empecé, hace tiempo tenía su libro y no lo había empezado, lo empecé hoy. Se llama Aún no era grande, de Estefanía Uribe Wolf, que está por aquí, en su hongo rojo, que creo que es una foto en la que muchos de una generación nos podemos identificar. Y este es un libro de relatos de ella, es corto y bueno, pues ese lo tengo ahí. Y también empecé ¿Quién te crees que eres? Porque sigo con las mujeres. ¿Quién te crees que eres? De Alice Munro, que ya había empezado con ella por una recomendación que me hizo Gabriel Trujillo y pues me encanta, o sea, y creo que para las personas que queremos escribir es un gran camino el que señala Alice Munro, ¿quién te crees que eres? Y con eso santo por ahora. Bueno, maravilloso. Muchas gracias a ustedes. Pacho, yo sé. Está leyendo, Nacho, sí. Tengo que recomendarles este libro de Alberto Fuguet, ciertos chicos, que estuvo en la casa, grabamos una entrevista maravillosa, es un poco una novela juvenil, donde hay mucho tema de LGBTIQ+, y son estos chicos que se están descubriendo y que están bajo la dictadura y todo lo que les tocaba hacer, y esta novela nace después de que Alberto va en el metro y ve hace poquito, hace un año, y ve a dos chicos conectados compartiendo sus audífonos, y eso a él le pareció muy tierno, una escena muy tierna que en dictadura no se podía dar. Entonces está muy buena esta novela y pues invitados a todos y a todas y a todes de ver la entrevista en Casa Macondo. Muchísimas gracias. Se pasó el tiempo rapidísimo, 1 hora
Y nada, los que quieran seguir a Casa Macondo y donarnos, ahí está nuestra Baki. Quiero hacerle pues como el comercial, y también nos sirve que compartan nuestros contenidos, eso también nos ayuda mucho. Muchas gracias, Flor, muchas gracias, Cata, y muchas gracias, Juan. A ustedes, gracias. Para Qué la buena próxima. conversación. Muchas gracias. Chao.